Muy buenas. Estamos en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla en un proyecto de innovación docente que se llama el podcast, no, se llama Club de Lecturas y Escucha Sociológica en formato podcast. Y entonces hoy nos encontramos aquí la profesora Ana María González Ramos. Muy buenas. Hola. Y yo que soy María José del Pino Espejo y hoy queríamos hablar de un proyecto social que se llama la Hull House, que empieza con Jane Addams y una compañera suya, Star, y ya tenemos dos podcasts de otro proyecto anterior que se llama Pioneras y Fundadoras de la Sociología, donde están en UPOTV alojados los dos. Entonces hemos tenido ya dos debates, uno que hablábamos de Jane Addams, por supuesto de la Hull House, de George Herbert Mead y un poquito de la Escuela de Chicago, y luego hay otro programa, también de otra hora de duración, donde una serie de compañeras hablamos de la Escuela de Mujeres de Chicago, de la 8, y también un poco de Jane Addams. Entonces, este proyecto, Club de Lectura y Escucha Sociológica, lo que queríamos era leerlas a las fundadoras, leer sus textos originales. Entonces hemos tenido la inmensa fortuna de que la profesora Remedios Maurandi Guirado nos ha mandado este extraordinario libro de Jane Addams, 20 años de la Hull House, y la ediciones de la Universidad de Murcia, Editum, edit.um, Universidad de Murcia, y entonces ella, como trabajadora social y como experta en las fundadoras de la sociología, nos desgrana todo el libro, pero a su vez pone también en el libro se inserta una traducción. Y entonces hemos elegido, la profesora Ana María González Ramos y yo, el capítulo 8, los problemas de la pobreza. La verdad que el libro nos cuenta a lo largo de los 20 años de la Hull House cómo ha sido su experiencia. Si queréis, puedo, porque en la clase nos gustaría que se leyera a la fundadora, ya que tenemos los libros originales, que el alumnado ya empezara a leerla. Ha sido complicado, de hecho le llaman arqueología sociológica, y entonces en la página 111 del libro habla de las primeras impresiones. Y luego la doctora Remedio hace un comentario desde el punto de vista del trabajo social. El segundo capítulo es la influencia de Lincoln. El tercero, los ideales del internado. El cuarto, la trampa de la preparación. El quinto capítulo, los primeros días de la Hull House. El sexto, la necesidad subjetiva de settlements sociales. El séptimo, algunas de las primeras actividades de Hull House. Y el octavo, los problemas de la pobreza. Hasta 18, que luego hablaremos del resto de las temáticas. Entonces, si os parece, empezamos un poco a leer y vamos a ir comentando lo que nos parezca más sobresaliente. Entonces, la página 237 y dice que el settlement, que afronta su parte de la carga vecinal impuesta por la pobreza, se encuentra diariamente con ancianos olvidados y abandonados. Es algo que quedó claro durante nuestros primeros meses de residencia en Hull House. Un día, un niño de 10 años trajo a su casa a una insegura señora mayor. Dijo que había dormido durante 6 semanas en su cocina, en una cama que habían hecho cerca de su estufa. Contó que había llegado cuando su hijo murió, aunque ninguno la había visto antes. Al morir su hijo, que había trabajado una vez en el mismo taller que papá, se acordó de él cuando no tenía ningún otro sitio donde ir. El pequeño terminó diciendo que, puesto que nuestra casa era mucho más grande que la suya, había pensado que tendríamos más espacio para camas. Se refiere a la Hull House. La anciana no dijo absolutamente nada, pero miraba con el miedo de los pobres en los ojos. Era la personificación de ese terror que es tan descorazonador y que hace que los ocupantes del hospicio del condado parezcan menos desgraciados que los que luchan por no entrar en él. Esta mirada era más de lo que podía soportar, pues tan solo unos días antes algunas mujeres asustadas me habían urgido a ir hasta la casa de una anciana alemana a quien dos hombres de la oficina del condado estaban intentando llevar al hospicio del condado.
La pobre criatura se había lanzado con todo su cuerpo sobre una pequeña y maltrecha cómoda y se aferraba a ella tan fuerte que había sido imposible llevársela a ella sin llevarse también el mueble. No lloraba ni se quejaba. De hecho, no emitía ningún sonido humano, pero entre sus entrecortados jadeos emitía chillidos estridentes, como un animal herido en una trampa. El pequeño grupo de mujeres y niños reunidos en su puerta miraban horrorizados al ver ante ellos el terror que siempre pende sobre las vidas de los pobres cuando el trabajo flojea, pero que se va haciendo más y más inminente y amenazador conforme van pasando los años y se va envejeciendo. Las mujeres del vecindario y yo nos apresuramos a prometer todo tipo de cosas relacionadas con ayudar a la pobre anciana. Y los funcionarios del Estado, felices de librarse de su deber tan poco grato, la dejaron a nuestro cargo. Este miedo a los hospicios, resultado de cientos de años de una ley de asistencia pública disuasiva, me pareció justificado un verano cuando comencé a estar angustiada durante todo el día por la ociosidad innecesaria y el abandono de las ancianas del hospicio del condado de Cook, a muchas de las cuales conocía cuando su actividad todavía era una necesidad y cuando todavía se sentían importantes. Quitarle a una anciana que se ha dedicado toda su vida al cuidado del hogar todas las pertenencias irrisorias, pero a las que tiene cariño y a las que está acostumbrada, es quitarle su último incentivo a moverse, casi a vivir. Darle a una anciana tan solo una silla y una cama, no dejarle un armarito en el que guardar sus tesoros, no solo para sacarlos cuando desee hacer algo, sino también para que su mente pueda alimentar con ellos los recuerdos. Es reducir la existencia a algo que va más allá de la resistencia humana. La pobre criatura, que se aferra tan desesperadamente a su cómoda, se aferra realmente al último vestigio de su vida normal, un símbolo de todo aquello a lo que le piden que renuncie. Durante varios años después de ese verano, invité a 5 o 6 señoras mayores a tomarse unas vacaciones del hospicio y ellas aceptaron entusiasmadas y felices. Casi todos los ancianos del hospicio del condado salían cada verano apañándoselas para encontrar comida y refugio y volvían renovados por la pequeña caminata, pero las señoras mayores no podían hacer eso salvo que tuvieran algo de ayuda desde fuera, aunque con muy poco dinero se les aseguraba las codiciadas vacaciones. Descubrí que unos pocos peniques pagaban el viaje hasta la ciudad y que $1 a la semana les procuraba alojamiento con un viejo conocido. Además, 2 comidas al día en la cafetería de Hull House tenían aseguradas numerosas tazas de té entre viejos amigos y quienes alegremente les dirían que habían salido para cambiar de aires y que aún no habían decidido si volver para el invierno. Así, disfrutaban de 2 semanas de vacaciones y volvían con maravillosas historias de sus aventuras con las que obsequiaban a los otros pobres durante el largo invierno. Los recuerdos de estas ancianas, sus juiciosos comentarios sobre la vida, su sensación de haber alcanzado un punto en el que al menos podían hablar libremente, sin nada que perder por su franqueza, las convertían con frecuencia en la mejor compañía. Recuerdo a una de las invitadas, madre de tantos hijos, ahora dispersos, cuyo recuerdo feliz, entre todos los años de monotonía, había sido el banquete de boda de su hijo Mike. Un banquete que se había transformado tras largas reflexiones en el néctar y la ambrosía de los mismísimos dioses. Yo no sé, Ana, si quieres que comentemos ya algo, solamente llevo una página. Llevamos solamente una página, pero esto tiene tela. Bueno, pues el texto que estás leyendo es un texto que reconoce pues, cuál es la labor de las mujeres que estuvieron en la Hull House. Eran mujeres, tenemos que ponernos en contexto, primeras mujeres que tenían estudios, que habían llegado a la universidad y que tenían una labor profesionalizada, por lo tanto. O sea, no es que estén ayudando a esta población anciana por motivos caritativos únicamente o por motivos cristianos, aunque ciertamente también podría haber estos valores, pero es un ejercicio profesional basado
en el trabajo de estas personas, de estas mujeres, que por cierto también trabajaban con algunos hombres, no es que únicamente trabajaban mujeres en la Hull House. Y bueno, ya diremos un poco pues qué aportaciones hacían desde este punto profesional, pero dejo a María José que siga leyendo. Muchísimas gracias, Ana. Yo quería resaltar que cuando empezamos a leer, a mí me recordaba mucho lo que ahora mismo está tan de moda, que es la sociología de las emociones. Ella no está hablando desde un punto de vista neutral, ninguna de las mujeres fundadoras de la sociología lo hace. Hablan desde, se implican, ¿no? Hablan desde su experiencia, están desde una observación participante de lo que está pasando en un Chicago que es una industrialización brutal, sin control, y ellas intentan controlar. Hay una gran pregunta detrás de todo esto, y es que si la industrialización puede ser humana. Y entonces a mí me pone la carne de gallina cuando vemos la pobreza. La pobreza es más pobre cuando hablamos de mujeres y es mucho más pobre cuando hablamos de mujeres mayores. La feminización de la pobreza, ¿no? Me gusta también mucho desde el punto de vista metodológico cuando habla del estudio de casos. Siempre nos está hablando de ejemplos. Conocí a una mujer, invité a estas mujeres. Ellas tenían un compromiso y es que su sociología se entendiera. Era una sociología pública y eso lo consiguen. Por eso creíamos, la doctora Ana María González Ramos y yo, que era muy importante leerlas, desmitificar que leer a las autoras y a los autores clásicos es complicado. Es lo fácil. Y luego, como ha dicho mi compañera Ana, efectivamente, son mujeres formadas, tienen estudios. A mí me encanta la simbiosis que hace la Hull House con la universidad. 36 personas del ámbito universitario que viven allí y que trabajan, y hombres y mujeres, como bien has dicho. Y entonces, todo esto me parece, vamos, meritorio al máximo, ¿no? Entonces seguimos. Fijaros que solamente llevamos 2 páginas. Dice, a modo de fiesta de despedida, antes de que regresara otra vez al hospicio, cenamos juntas empanada de pollo, aunque no sabía como la empanada de pollo de la boda de Mike, y después de todo quedó desilusionada. En ocasiones, incluso la propia muerte no consigue otorgarle la dignidad y serenidad que con facilidad se asocia a los ancianos. Recuerdo la hora de la muerte de una anciana de Escocia, cuya larga, yo antes de leer, es que me choca mucho, y precisamente hemos elegido este capítulo porque tiene un lenguaje un poquitín más inclusivo, pero no tiene lenguaje inclusivo. Constantemente hablamos de los ancianos, cuando las principales protagonistas son ellas, pero bueno, así es como está la traducción. Entonces dice, cuya larga lucha para permanecer respetable la había amargado tanto que sus últimas palabras fueron burlas y pullas hacia aquellos que la estaban cuidando. Así que acabáis de llegar esta mañana, ¿eh? Ayer nada. Supongo que sabíais cuando venía el médico. No intentéis calentaros los pies con nada que no sea esa vieja chaqueta que tengo ahí. Perteneció a mi niño que se ahogó en el mar hace casi 30 años, pero tiene más calor humano que cualquiera de vuestras condenadas bolsas de agua de beneficencia. De pronto, la voz llena de jadeos trabajosos se detuvo con la muerte, y tuve que esperar la llegada del doctor conmocionada y horrorizada. La falta de normativa municipal, antes mencionada, iba acompañada durante los primeros días de Hull House con la deficiencia de los esfuerzos benéficos de la ciudad y por un optimismo sin fundamento de que no existía pobreza entre nosotros. Hace 20 años no existía la Charity Organization Society y la Asociación Profesional de Visitadoras Sanitarias todavía no había comenzado con su trabajo benéfico, mientras las asociaciones de socorro, aunque administradas a conciencia, eran inadecuadas y anticuadas en su metodología. A la vez que los reformistas sociales debatían principios generales, los pobres acusaban a la pobreza misma de su ruina. Recuerdo a cierta señora Moran
que volvía un día lluvioso de la oficina de la gente del condado con sus brazos llenos de bolsas de judías y harina, que era lo único que evitaría que sus hijos murieran de hambre. Pese a que no tenía dinero, cogió un tranvía para evitar que su botín acabara destruido por la lluvia, pero las bolsas reventaron y llenaron de harina los vestidos de las señoras, y cayeron judías por todo el tranvía. El conductor le repetía, cabreándose todavía más al descubrir que no podía pagar el viaje. La echó, como ella había esperado, casi enfrente de la Hull House. Nos relató cómo se había sentido al bajar del tranvía y al ver desaparecer sus últimas provisiones. Admitió que se había olvidado las pertenencias y maldijo un poco, pero curiosamente la maldición no iba dirigida ni contra la lluvia ni contra el conductor, ni tan siquiera contra su despreciable marido que estaba en prisión, sino fiel al espíritu de Chicago del momento, contra la raíz del problema. Maldijo duramente la pobreza. Este espíritu de generalización y la falta de organización entre las fuerzas de beneficencia de la ciudad se revelaron dolorosamente durante el terrible invierno que siguió a la Exposición Mundial. Cuando la depresión financiera que recorría todo el país se intensificó considerablemente en Chicago por el número de desempleados que se originaron con la clausura de la exposición. Cuando el tiempo gélido llegó, las comisarias y los corredores del ayuntamiento se llenaron de personas que no podían permitirse otro alojamiento. Hicieron multitudinarias manifestaciones a orillas del lago y uno de los grupos se quedó en Trafalgar Square. Fue el año en que el señor Stead escribió su crítica sobre Chicago. Recuerdo vívidamente sus visitas a Hull House, algunas de ellas entre las 11 y las 12 de la noche, cuando venía mojado y hambriento de una investigación en el distrito de los embarcaderos. Mientras se bebía un chocolate caliente frente a la chimenea, relataba que en uno de sus curiosos monólogos, su experiencia como trabajador, que permanece haciendo cada cola 2 horas sin abrigo y bajo el aguanieve, para tener la oportunidad de barrer las calles, o sus aventuras con un criminal que lo tomó por alguien de su clase y le ofrecía un puesto en una casa de apuestas que él aceptó sin dudar. El señor Stead estaba muy impresionado por la mezcla de bondad que existía en Chicago, la falta de rectitud en muchos puestos importantes y la amabilidad de los más desgraciados entre sí. Antes de que publicara Si Cristo viniera a Chicago, If Christ Came to Chicago, o como se pronuncie, intentó reunir las diversas fuerzas morales de la ciudad. Como resultado, fue una organización temporal que después se convertiría en la Federación Cívica. Fui uno de los 5 miembros del comité designado para llevar a cabo las proposiciones hechas por esta sorprendente organización, y nuestra primera preocupación fue designar un comité para hacer frente al desempleo. Pero ¿cuándo se ha enfrentado un comité al desempleo con éxito? Se abrieron casas de socorro en varias partes de la ciudad. Se establecieron casas de alojamiento temporal. Hull House llevó a cabo su proyecto de alojar a mujeres sin hogar, que no podían ir a ningún otro sitio. Se abrieron agencias de empleo, ofreciendo costura a las mujeres, y se organizaron para los hombres equipos de limpieza de calles. En relación con lo último, se me planteó la desconcertante pregunta del peligro que creaba la baja permanente de salarios en una crisis así, y el esfuerzo digno de elogio de conseguir una mejora rápida. Insistí en que era mejor que los hombres trabajaran medio día por 75 centavos que todo el día por $1. Mejor que ganaran $3 en 2 días que en 3. Dimití del comité de limpieza de calle al perder las esperanzas de que el resto del comité fuera a entenderlo. Pues nuestro objetivo real no era limpiar las calles, sino ayudar a los parados, y debíamos manejar la situación de tal forma que los hombres no estuvieran peor al volver a sus ocupaciones habituales. El debate me descubrió nuevas situaciones y me llevó muy lejos, en la que quizá es la lectura económica más seria que jamás he hecho. Sí, María José, quería
hacer un inciso aquí, porque se nos van acumulando temas, ¿no? Sí. Porque en este pasaje, después de la descripción, lo que hemos visto es cómo están haciendo un análisis de cuál era la situación, ¿no? Cuando habla de cuál es comienza cuando habla de lo que dice la anciana, que él maldijo al mal verdadero de la ciudad, que era la pobreza, y a partir de ahí empieza una parte de análisis que ellas y ellos habían conseguido, porque, bueno, en todo ese análisis, en todo ese periodo, pues se estaban llevando a cabo análisis empíricos, formales, a través de encuestas, a través de mapeos, a través de observaciones directas, de registros de la población, de sus condiciones de vida. Así que aquí vemos pues una parte de investigación que analiza el mar de la pobreza y sintetiza también otros elementos. Por ejemplo, la depresión financiera o el desempleo, en el que está todavía centrado, ¿no? En el tema del desempleo. Y además también hemos visto que bueno, como has dicho antes, como ha dicho antes la profesora María José del Pino Espejo, que ellas realizaban una investigación que ahora llamaríamos IAP, Investigación, Acción, Participación. Y eso implica pues que convivían con esas personas que estaban en barrios muy humildes, en una situación económica muy humilde, compuesta por una gran cantidad de personas inmigrantes, mujeres, ancianas, niños y niñas, pobres, sobre todo, ¿vale? Y no solamente se quedaba en esa IAP, investigación, acción, participación, sino que su objetivo era crear un cambio. Por eso denominamos, o podríamos denominar a la Hull House y a todas las mujeres que trabajaron alrededor de ella, y en definitiva también un poco de manera generalizada a todas estas mujeres primeras fundadoras de la sociología, como interesadas en una investigación aplicada, no únicamente una investigación académica del conocimiento. Y en esa proposición o objetivo, finalidad de sociología aplicada, también tenemos pues su acción política. Dice el texto, estábamos trabajando en proposiciones políticas, estaban colaborando en comisiones políticas para intentar solucionar problemas. Aunque, como se afirma en el texto, pues estos fueran pues un poco decepcionantes, ¿no? Porque no resuelven el problema, porque no están bien gestionados los problemas. Pues sí, totalmente de acuerdo. A mí me llama la atención que cuando hablamos de los tipos de sociología, y efectivamente de la teórica y pura, desde luego no estamos hablando, de la aplicada, por supuesto, pero yo también añadiría de la sociología clínica, porque la aplicada pone ante las instituciones el problema y espera que la institución pública habitualmente lo resuelva. En cambio, en la Hull House y todo este movimiento settlement no espera. Como tú bien has dicho, tienen una acción clara, una investigación, acción participativa, y entonces están con las personas, con las usuarias, con los usuarios que trabajan, con el vecindario, hasta que se soluciona el problema si ven viable. Y ahora vamos a ver la cantidad de acciones que hacen, que ya van apuntando, ¿no? Cómo ellas ya van apuntando, tratan el tema de las agencias de empleo. Este es súper importante porque las que habían eran privadas y abusaban y los timaban a las familias que venían inmigrantes. En fin, también me llama la atención el concepto de pobreza, cómo el concepto de pobreza que tiene Estados Unidos en ese momento, la ciudad, el ayuntamiento, todas las instituciones que ayudan a la pobreza, ella tiene un concepto de pobreza diferente. No son esta gente vaga que se han buscado para nada, ¿no? Ellas realmente son personas a las que las circunstancias las han atrapado y que hay que ir
ayudando a su dignidad y a que retomen su economía. Tiene un concepto de pobreza para la época muy diferente y que ahora vamos a ir viéndolo. Esa capacidad que tiene, que aquí no lo hemos visto todavía, pero ella no iba a ninguna asociación, llámese ayuntamiento, ni a ninguna comisión sin gente del vecindario. Tenían un respeto absoluto por las personas que la rodeaban y ellas sabían perfectamente, y siempre lo dice, desde mi posición privilegiada. Entonces, bueno, entonces si os parece, continuamos leyendo y la verdad que bueno, es tremendo, ¿no? Y luego lo que siempre decimos, no es algo que haya pasado. Esto hablamos de pobreza, podemos seguir hablando de pobreza a día de hoy en muchos sitios. También se dio un primer paso hacia una oficina de la Organización de la Caridad, Bureau of Organized Charities. El cargo más importante se le dio a una joven que había llegado recientemente desde Boston y que vivía en Hull House. Pero emplear métodos científicos por primera vez en un momento así conllevaba dificultades. Esto es lo que decía la profesora Ana María González Ramos. Pero exactamente. Y para mí el episodio más doloroso del invierno llegó con un intento por mi parte de seguir cuidadosamente las instrucciones que había recibido. Un dependiente de embarque de mercancía a quien yo conocía desde hacía bastante tiempo había perdido su puesto, como tanta otra gente durante ese año, y había venido 4 o 5 veces a las casas de socorro de Hull House para asegurarse ayuda para su familia. Un día le hablé de la oportunidad de trabajo en el canal de drenaje y le insinué que si existía cualquier posibilidad de conseguir un trabajo, debía hacer todo lo posible por exprimir esa posibilidad antes de pedir ayuda. El hombre replicó que siempre había trabajado en interior y que no podía soportar trabajar en el exterior en invierno. Me consuela recordar que mi vacilación me impidió ser dura, aunque seguí mis instrucciones. No volvió a pedir ayuda, sino que trabajó durante 2 días cavando en el canal, donde contrajo neumonía y murió una semana después. Sigo la pista de los hijos que dejó, aunque no puedo mirarle sin ser dolorosamente consciente de que a expensas suyas aprendí que la vida no puede organizarse con reglas y normas definidas. Esa sabiduría de hacer frente a las dificultades de un hombre solo se consigue al conocer por completo su vida y sus hábitos. Mientras que si se trata tan solo un episodio aislado, con toda probabilidad se invita al desastre. Fue durante ese invierno cuando quedé completamente impresionada por la amabilidad de los pobres entre sí. La mujer que vive arriba compartirá de buen grado su desayuno con la familia de abajo porque sabe que son pobres. El hombre que se hospedó con ellos el invierno pasado les dará el alquiler de un mes porque sabe que el padre de familia no tiene trabajo. El panadero del otro lado de la calle, a quien sus competidores del centro de la ciudad están poniéndole las cosas difíciles, mandará al otro lado de la calle 3 barras de pan duro porque ha visto a los niños mirando por su ventana y creen que están hambrientos. Están también las familias que durante las épocas de depresión empresarial se ven obligadas a buscar ayuda del condado o de alguna sociedad benéfica, pero que procuran por todos los medios que no se les confunda con la clase indigente, a la que no pertenecen en lo más mínimo. En su brillante capítulo sobre los desempleados, Charles Booth expresó: no estoy leyendo los pies de página, porque esto nos evitaría, nos conduciría a perder un poco el hilo. Pero bueno, me parece que Charles Booth es un señor que todas ellas lo han leído y que todas ellas, porque trabajó muchísimo esta temática en Inglaterra. Y fue el primo de Beatrice Potter Webb, que es donde ella coge la base para desarrollar su teoría. Entonces Charles Booth expresó su pesar porque los problemas de la clase trabajadora se confundieran con tanta frecuencia con los problemas de los incompetentes y los holgazanes. Pues aunque la gente trabajadora vive en la misma calle que aquella que necesitan de la caridad,
confundir estos dos problemas hace imposible encontrar una solución para cada una de ellas. Recuerdo una familia en la que el padre había estado sin trabajo ese mismo invierno. Habían empeñado la mayor parte de los muebles y dado que no podían reponer los zapatos muy gastados, los niños no podían ir al colegio. La madre estaba enferma y apenas era capaz de venir a por los suministros y las medicinas. 2 años después me invitó a cenar un domingo por la noche en su pequeña casa que habían restaurado completamente. Justificó su invitación diciendo que no podía soportar el que yo les recordara cómo habían sido durante aquel invierno, que como insistió, había sido el único de sus 20 años de casada. Me dijo que era como si me hubiera conocido, no como soy normalmente, sino como si estuviera deforme por reumatismo o con la cara deformada por dolores neurálgicos, que no era justo juzgar a los pobres así, a los pobres. Quizás sin darme cuenta, ilustró la diferencia entre la relación de las casas de socorro y los pobres y la relación del settlement con su vecino. El último deseo, el último desea conocerles en todas las condiciones cambiantes de su vida. Se refiere a la Hull House. Estar junto a ellos cuando están en apuros, pero de ningún modo perder relación con ellos una vez que ha vuelto la prosperidad, permitiendo que la relación sea más social y esté libre de perturbaciones económicas. Yo creo, Ana, que aquí ya tenemos que hablar otra vez. ¿Te parece? Adelante, adelante, adelante. Mira, a mí me parece que ellas, esto me parece súper importante, ¿no? Porque yo hablaba de la sociología clínica y es que no paramos de aprender con ella. Efectivamente, aunque estemos hablando de pobreza, pero la Hull House hacía de todo. Si seguimos ahora después, ahora hacemos un inciso y vemos el resto de los capítulos, que crearon hasta un museo. Entonces, eh, todas las necesidades de la Hull House eran bienvenidas y eran tratadas, eran abordadas y eran desarrolladas. Entonces, por eso querían estar, cuando la familia tenía una prosperidad, por eso querían seguir trabajando. No sé, Ana, si tú quieras decir algo. No, yo estoy de acuerdo contigo. Sigue leyendo. Yo no sé qué más aportarte. Gracias. Posiblemente un esfuerzo parecido. Es que para mí es muy importante estos enfoques de las diferentes sociologías porque la Universidad Pablo de la Vide tiene un doble grado de trabajo social y sociología. Y para mí es muy importante encontrar puntos de unión. Entonces, aunque la profesora Remedios, Maurandi Guirado, habla de este libro como trabajadora social y lo interpreta, no podemos olvidar que ella, Jane Addams, cofunda la revista de sociología norteamericana y la Asociación Americana de Sociología. Entonces, compartimos autora y a mí me parece que todo lo que sea expresar puntos de unión entre ambos grados es una riqueza. Entonces, me disculpan que voy a insistir muchísimo en esa línea. Y que va mucho más allá. La Hull House y ella va mucho más allá de lo que yo pensé en un primer momento. Y lo que creo que pensamos, ¿no? Entonces, posiblemente retomo un esfuerzo parecido debe hacerse con el settlement para que conserve su sentido de proporción en lo relativo a la relación existente entre el atestado barrio y el resto del país. Entonces, en la primavera que siguió a este terrible invierno, durante un viaje a California, en el que di varias conferencias, me maravillé de las grandes extensiones de campo abierto y ciudades prósperas con las que me cruzaba día tras día, de cuya existencia casi me había olvidado. A finales del verano de 1895, serví como miembro de una comisión designada por el alcalde de Chicago para investigar las condiciones en el hospicio del condado, sobre el cual se había centrado su atención de todo el mundo debido a una de esas historias angustiosas que exagera lo malo de una institución pública a la vez que revela situaciones que deben ser modificadas. Otra cosa que a mí me apasiona del trabajo de Jane Addams y de la Hull House es lo poco que enjuician. Están siempre para aportar situaciones. Hay otras sociologías que enjuician muchísimo de las fundadoras o de las pioneras, muchísimo. Pero para nada es el caso de la Escuela de Mujeres de Chicago, de la Hull House o de Jane Addams.
pero según mi opinión, ¿no? Como dice la doctora González, ellas trabajan como profesionales y entonces, efectivamente, están analizando para poder proponer. Entonces, por muy necesaria que sea la publicidad para asegurar una reforma de la administración, por muy útiles que sean este tipo de revelaciones para la política, es difícil soportar que en estos casos así se desperdicien las emociones humanas más preciadas y que se desgarre el corazón innecesariamente. Siempre que entraba en Hull House durante los días que duró la investigación, me encontraba con 20 o 30 personas esperándome. Sus amigos o parientes estaban en las instituciones sospechosas y estaban tan angustiados que mirarles era como mirar a víctimas de tortura. En la mayoría de los casos, mi visitante diría que les resultaba imposible dejar a los inválidos en cualquier otro lugar, pero que si las historias eran ciertas, se tenía que hacer algo. Se sacó de los hospicios a gran parte de los familiares, porque para volverlos a meter después de unos pocos días o semanas, tras los cuales fueran recibidos con una hospitalidad hosca por parte de los empleados y con una actitud que había pasado de la confianza a la timidez y la inquietud. Esta lastimosa dependencia de los pobres en la buena voluntad de los funcionarios nos quedó clara con una experiencia que tuvimos con una campesina alemana llegada directamente de los campos de Alemania durante los primeros 6 meses de la Hull House. Sus primeros 4 años en Norteamérica los había pasado subiendo y bajando agua a un piso de 2 plantas y limpiando los pesados trajes de franela de los trabajadores de la fundición del hierro. Por esto, de media tenía una paga de 35 centavos al día. 3 de sus hijas habían caído víctimas del vicio en la ciudad. La madre estaba desconcertada y afligida, pero no entendía nada. Fuimos capaces de convencer a quien había engatusado a una de sus hijas para que se casara con ella. En el segundo caso, después de un proceso judicial tedioso, se acordó la manutención del hijo. Con el tercer hombre no fuimos capaces de hacer nada. Ahora esta mujer vive con su familia en una pequeña casa de 27 kilómetros de la ciudad. Ha pagado 2 plazos de su tierra y es un ejemplo para todos verla pastar sus vacas junto a las vías del tren y sacar dinero de sus 4 kilómetros cuadrados de tierra. No necesitó de la caridad, pues tenía una capacidad inmensa para el trabajo duro, pero tristemente necesitó de los servicios de un abogado de oficio para que se cumplieran las leyes creadas para proteger a personas como sus hijas. Pronto nos encontramos dedicando muchas horas de esfuerzo a asegurar las ayudas a mujeres abandonadas y los seguros para las desconcertadas viudas y los trabajadores heridos. También tuvimos con frecuencia que rescatar muebles de tiendas que los vendían a plazo. El settlement es útil como un centro de información e interpretación. Continuamente media entre varias instituciones de la ciudad y las personas para las que se crearon dichas instituciones. Los hospitales, las agencias del condado y los asilos del Estado con frecuencia son tan solo vagos rumores para las personas que más los necesitan. Otra función del settlement con respecto a su vecino se asemeja a la del hermano mayor, cuya mera presencia en el patio protege a los más pequeños de abusos. Recordamos que entre las profesiones que había en la Hull House también estaban varias abogadas. Entonces, en el programa que tenemos, en el video podcast de la Escuela de Mujeres de Chicago, las presentamos en sus profesiones. Sí, yo también quería añadir respecto a eso, que para poner en contexto también otra de las cuestiones que he hablado, que estamos en la época de las sufragistas. James Adams y otras como ella, pues eran activistas por el derecho al voto femenino, pero no únicamente por el voto femenino, sino por los derechos de las mujeres.
utilizando como ejemplo esas 3 mujeres que se habían dado, según el texto, al vicio, es decir, que habían tenido relaciones extramatrimoniales y no se habían casado, pues poner el ejemplo, o a través de ese ejemplo vemos pues cuál era el destino de las mujeres, ¿no? El destino dependiendo de si encontraba pues un contexto familiar adecuado. Y por eso, en este sentido, pues se explica en el texto que necesita de la judicatura, que normalmente no estaban a favor de las mujeres, para poder otorgarles pues una ayuda a ellas y a sus hijos e hijas. Pero sí coincido también con María José en el aspecto de que efectivamente trata con toda dignidad a todas estas personas, inclusive si se le achacamos al vicio, ¿no? Entre comillas, lo del vicio. Porque finalmente, pues estas mujeres, pues, o al menos de las que se habla en el futuro posterior, pues son mujeres trabajadoras que han conseguido con su marido, en el caso de aquella que se casa, o sin él, en el caso de aquella que tiene pues un terreno cerca de las vías con ganado, pues consigue pues emprender una vida con sus hijos e hijas. Pues sí, pues muchas gracias. Eh, aunque, aunque hable efectivamente, que a mí también me choca que hable de que se habían entregado al vicio, porque tenemos que recordar que para la época aquella, la Hull House era un sitio donde todas las personas eran bienvenidas, donde había una libertad sexual que no se ha escrito sobre ella y que no se ha hablado, pero que allí habían pues parejas de mujeres, o sea que eso no era un tema, sin embargo, pues claro, tenían su... Pero sí, la verdad que era un sitio de convivencia y de respeto, por encima de todo. Entonces, pues sí, seguimos, dice, pronto aprendimos a reconocer a los hijos de madres que trabajaban todo el día. Yo creo que vamos por aquí. En ocasiones dejando a sus pequeños bajo, yo creo que sí, en ocasiones bajo la descuidada atención de un vecino y con más frecuencia encerrándoles en sus casas. Los primeros 3 niños inválidos que encontramos en el vecindario habían resultado heridos cuando sus madres estaban en el trabajo. Uno se había caído desde la ventana de un tercer piso, otro se había quemado y el tercero tenía desviación de columna debido a que durante 3 años había pasado días enteros atado a la pata de la mesa de la cocina. Solo lo soltaban a mediodía cuando su hermano mayor volvía a casa a toda prisa desde una fábrica del vecindario para compartir con él su comida. Cuando llegaba el calor, los niños impacientes eran incapaces de tolerar el estar confinados en habitaciones sin ventilación. Y dado que no se consideraba seguro dejar las puertas abiertas por los ladrones, a los niños se les dejaba fuera de las casas. Durante nuestro primer verano, un número creciente de esos niños, de esos pobres niñitos, paseaban por el vestíbulo de Hull House, que estaba fresco. Allí los cuidábamos y les dábamos de comer a mediodía. En ocasiones, a cambio, nos ofrecían el penique caliente que habían estado guardando en su manita bien apretada desde que mamá se fue esta mañana para comprar algo de comer. Fuera de los horarios de guardería, nuestros pequeños invitados disfrutaban ruidosamente de la hospitalidad de nuestras habitaciones bajo la vigilancia, por así llamarla, de un residente que se ofrecía voluntario a echarles un ojo, aunque después se le trasladó a un apartamento del vecindario donde se les vigilaba mejor. Así, Hull House se entregó por las mañanas a una guardería que durante 16 años se instaló primero en una pequeña casita en un lado de la calle y después en un edificio pensando específicamente para eso llamado Children's House, la casa de los niños y de las niñas. Ahora la mantiene el United Charities of Chicago, la Caridad Unida de Chicago, en un edificio de nuestro bloque perfectamente equipado, donde se ocupan tanto de las madres inmigrantes como de sus hijos. Y se les enseña
las cosas que harán más sencilla su vida en Norteamérica. Nuestros primeros días de guardería nos facilitaron una relación natural con las mujeres más pobres del vecindario. Muchas cargaban con el peso de un marido disoluto e incompetente, además de tener que cuidar a sus hijos. Muchas de ellas eran una prueba viviente de ese efecto milagroso que sobrevive al abuso, la negligencia y la delincuencia. El efecto que no se puede arrancar del corazón en el que ha vivido, pese a que solo sirva para torturar y atormentar. ¿Ha vuelto su marido?, le preguntaba la señora S., a quien conoces desde hace 8 años como una mujer sobreexplotada en el trabajo que trae a sus 3 delicados hijos todas las mañanas a la guardería. Se asfixia con la doble carga de ganar el dinero con el que mantener a sus hijos y darles el tierno cuidado que los mantiene vivos. Los 2 hijos mayores han comenzado finalmente a trabajar y la señora se ha permitido el lujo de quedarse en casa 2 días a la semana. Y ahora el despreciable marido ha vuelto. Es un jugador con maneras de caballero, que pese a los altibajos siempre consigue mostrarse al mundo con una pechera blanca y un reloj de oro. Sin embargo, es disoluto, holgazán y extravagante. Temes pensar cuánto empobrecerá su presencia a la familia y sabes que ha permanecido lejos hasta estar seguro de que sus hijos eran lo suficientemente mayores como para ganar dinero para sus lujos. La señora no finge tomarse a la ligera su regreso, pero contesta con toda seriedad y simpleza. Sabes que mis sentimientos hacia él nunca han cambiado. Puedes considerarme tonta, pero siempre me he sentido orgullosa de su aspecto y de su apariencia educada. Me he sentido sola y he echado de menos mi hogar durante estos 8 años en que los niños eran pequeños y necesitaban tantos cuidados, pero nunca conseguí odiarle y solía rezarle al Señor para que no le pasara nada y no lo devolviera. Así que ahora, por supuesto, estoy agradecida. Recuerdo un caso similar de una mujer que había cuidado a sus 3 hijos durante 5 años, tiempo durante el cual su marido disoluto exigía constantemente dinero para beber y la tenía perpetuamente preocupada e intimidada. Un sábado, antes de la Pascua, él volvió siempre de un largo periodo de vicio, andrajoso y mugriento, pero llorando de arrepentimiento. La pobre esposa lo recibió como al hijo pródigo, creyendo que en este remordimiento sería duradero y sintiendo que si ella y los niños lo llevaban a la iglesia el domingo de Pascua y le hacían jurar su arrepentimiento frente al párroco, se terminarían todos sus problemas. Después de horas de gran esfuerzo y tras gastar todos sus ahorros, finalmente el marido se sentó en las escaleras de entrada el domingo de Pascua bañado, afeitado y exhibiendo ropas nuevas. Su mujer le dejó allí sentado bajo el tibio sol de primavera, mientras ella terminaba de lavar y vestir a los niños. Cuando finalmente abrió la puerta a los 3 niños perfectamente arreglados, el hijo pródigo había desaparecido. Y no lo volvieron a ver hasta medianoche, cuando volvió con un glorioso estado de borrachera, financiada con las ganancias de empeñar su ropa y vestido una vez más con la ropa más sucia del mundo. Lo dejó entrar sin decir nada, solo para comenzar de nuevo con aquel horrible círculo vicioso. Recuerdo a una mujer que durante 7 años nunca ha faltado ni un día de visita en la penitenciaría donde está su marido y cuyos hijos pequeños cuentan con orgullo en la guardería lo que su padre les ha dicho sin ser conscientes de esa vergüenza, reflejando por completo el valiente espíritu de su madre. A la vez que se siente gran admiración por estas heroicas mujeres, se debe decir algo sobre algunos maridos, sobre los hombres que por una u otra razón han resultado perdedores en la batalla de la vida. En ocasiones, esta pérdida fue puramente económica y pese a no poder mantenerles, los hombres eran capaces de darles a sus hijos algo mucho más valioso: cuidado, orientación e incluso educación. Hace tan solo unos pocos meses
me encontré por la calle a una de las primeras mujeres que iba a la guardería y que durante 5 años había vivido en otra parte de la ciudad. En respuesta a mi pregunta sobre cómo estaban sus hijos, me respondió amargamente: todos, excepto Mary, han sido arrestados en un momento u otro. Gracias. En respuesta a mi comentario de que pensaba que su marido siempre había tenido un control admirable sobre ellos, soltó: ese es el problema. Me cansé de cuidar de él y comencé a pensar que su gandulería no se debía a su estado de salud, como él decía. Así que le dejé y le dije que yo sola mantendría a los niños. Desde ese instante comenzaron los problemas con mis 4 hijos. Nunca sabía qué estaban haciendo y después de todo tipo de follones interné a Jack y a los gemelos en instituciones de pago. Joe acabó trabajando, pero con unos antecedentes vergonzosos. Ya no estoy tan segura de que porque una mujer pueda conseguir mucho dinero, pueda ser a la vez la madre y el padre de sus hijos. Bien. Discúlpame, María José, voy a hacer ahí un hincapié. Sí, porque vemos aquí pues uno de los grandes debates de la época, ¿no? ¿Cuál era la función de las mujeres? Por una parte, hay una gran preocupación acerca de lo que es la salud mental de las mujeres casadas dentro de la familia. Pero la alternativa, que es que las mujeres trabajen, tampoco las deja en mejor posición, en el sentido de que los salarios eran muy bajos, así que su condición de vida tampoco mejora en exceso. Esto conlleva uno de los grandes debates entre diferentes feministas a lo largo del tiempo y diferentes sociólogas, independientemente de cuál es su postura respecto al feminismo, acerca de qué es lo que habría que hacer para que la sociedad pues, respondiera mejor a este problema, ¿no? Algunas defendían que la función de las mujeres tenía que estar dentro de la familia y otras pues defendían que el trabajo dignificaba a estas mujeres. Claro que es cierto que no es lo mismo un trabajo realizado por un salario, que es un poco el caso que nos propone aquí, el caso de, que nos comenta James Adams, el caso de una mujer que vale, puede ganar un poco más de salario, pero las condiciones para criar a sus hijos son igualmente negativas. Fijaros, en este momento no hay servicios de cuidado de los niños. Dice un poco más adelante el texto, los niños se quedan al descuidado de un vecino o atado a la pata de una mesa o en unas condiciones muy precarias para esos hijos. Las escuelas sí que ya están formando a los primeros hijos de trabajadores, pero no a todos ellos. Y de todos modos, no hay instituciones que puedan servir de cuidado para los niños menores de edad. Con lo cual, bueno, pues la mayor parte del día esos niños tenían que pasar solos, sin estímulos, incluso pues obstaculizando estímulos tan básicos como es el hablar y el andar para una persona. Así que el problema era muy importante, no solamente desde el punto de vista de las mujeres, sino también de los niños y niñas. Totalmente. El tema de la niñez les preocupa muchísimo y lo trabajan muchísimo desde la Hull House, porque las condiciones en las que los niños y las niñas, y estos niños y niñas eran los que se quedaban en las casas, pero ellas cambiaron la legislación de aquellos niños y niñas que con 7 y 9 años estaban trabajando toda la noche. No solamente que no recibieran educación ni ya hablamos del cuidado de higiene personal, porque vivían hacinados en habitaciones con una barbaridad de gente donde recibían abuso,
porque tenían que subalquilar el piso y la habitación, sino que, bueno, esto lo tratan muchísimo y van avanzando. El sentimiento de culpa yo lo resaltaría. Te salen mal los niños y el sentimiento de culpa de no haber estado donde tenías que haber estado. Como lo que tenía que hacer una mujer y lo que tenía que hacer un hombre, pues ella siempre tiene ese regusto ácido de no estuve donde tenía que estar y sin él no puedo, ¿no? Y luego cómo resalta constantemente el ciclo de la violencia en aquella época, ¿no? Hombres que fracasaron, que fueron desgraciados, que no cuidaron de su familia, no cultivaron a su hijo y a sus hijas con la cultura que tenían, con la educación que tenían, y cómo se van, gastan todo, vuelven, ¿no? El ciclo de la violencia y el sentido de culpabilidad de la mujer me parece todavía mm, muy dura de soportar para ella, ¿no? Entonces seguimos, si te parece, y dice, mientras seguía andando, solo podía preguntarme en qué aspecto éramos más estúpidas. Por valorar a un hombre solo por su capacidad de conseguir dinero, de tal forma que una buena esposa crea justificado dejarle, o por aferrarnos a esa falsa ilusión de que una mujer puede a la vez mantener y cuidar a sus hijos. Una de las pruebas más tristes de lo erróneo de esta última creencia me llegó a través de la madre de Okita, como los niños llamaron durante años al chiquillo, porque al venir a la guardería envuelto en un chal de su madre, siempre llevaba el pelo lleno de pequeñas plumas provenientes de la fábrica de cepillos de plumas en la que su madre trabajaba. Una mañana de marzo, la madre de Okita estaba tendiendo la colada en el tejado a las 6 de la mañana, mucho antes de tener que irse a la fábrica. Okita, de 5 años, correteaba a su lado, pasándole las pinzas, cuando de pronto el fuerte viento lo tiró del tejado al callejón de abajo. Se rompió el cuello por la caída y mientras yacía sin vida sobre una pila de desechos congelados, su madre le gritaba felizmente que treparas para subir, pues las mujeres que trabajan demasiado están seguras de que sus hijos no se pueden herir. Después del funeral, cuando la pobre madre estaba sentada en la guardería, posponiendo el momento en que debiera volver a su casa vacía, le pregunté, en un intento inútil de aliviarla, si podíamos hacer algo más por ella. La mujer, sobreexplotada y golpeada por el dolor, me miró y contestó, si pudierais darme la paga de mañana, no iría a la fábrica. Me gustaría quedarme en casa todo el día y abrazar a mi bebé. Okita siempre me estaba pidiendo que lo cogiera en brazos y yo nunca tenía tiempo. Esta afirmación reveló la situación de muchas madres con hijos pequeños que se ven obligadas a renunciar a las alegrías y consuelos a los que tienen derecho incluso los más pobres. Las largas horas de trabajo en las fábricas para ganar lo suficiente para mantener a un hijo no dejaban tiempo para el tierno cuidado y las caricias que enriquecerían la vida del bebé más lastimoso. Con todos los esfuerzos que ha hecho la sociedad moderna para criar y educar a los jóvenes, qué estúpido es permitir que las madres de los jóvenes se dediquen al trabajo más duro del mundo. Es contradictorio que en el énfasis de esta generación, que con el énfasis que esta generación ha puesto en la madre y en la prolongación de la infancia, constantemente permitamos que se desperdicie el material más importante. No puedo evitar indignarme al recordar un hecho reciente. Una tarde me había demorado hasta tarde en un edificio de oficina, con una reunión de comité del Consejo de Educación que se había alargado. Al salir a las 11 en punto, me encontré en el pasillo del 14º piso a una mujer a la que conocía. Estaba de rodillas fregando el suelo de mármol. Al levantarse para saludarme, la vi tan empapada del cuello a los pies que me apresuré a preguntarle el motivo. Su respuesta fue que todas las tardes salía de su casa a las 5 y durante 6 horas no podía alimentar a su bebé. Su leche materna se mezclaba con el agua con el que fregaba el suelo hasta que podía volver a medianoche, acalorada y exhausta, para alimentar a su lloroso bebé con lo que quedaba en los pechos.
Estos son solo unos pocos problemas relacionados con las vidas de los más pobres con los que se encuentran constantemente los residentes de un settlement. No puedo cerrar este capítulo sin hacer referencia al numeroso grupo de valientes hombres y mujeres a los que no les importa el hambre, ya que están preocupados por fines mucho mayores. Entre ellos hay visionarios y entusiastas, artistas sin éxito, escritores y reformistas. No sé, Ana, si antes de que sigamos quiere hacer algún comentario sobre lo que... A mí me gustaría comentar cómo las leyes, a partir de todos estos trabajos y de todos estos escritos y todas estas investigaciones, se van desarrollando y cómo hay instituciones y comités que los van tratando de mitigar. Guarderías para niños, escuelas, como luego a lo largo de los años se desarrolló la ley de maternidad para poder dar el pecho a los hijos, que eso fue muchísimo más posterior, en fin. La verdad que esto es justo industrialización pura y dura justo al comienzo. Durante muchos años en Hull House conocimos a una mujer alemana bien educada que estaba completamente absorta en el experimento de expresar frases musicales y melodías a través de los colores. Dado que era pequeña y deforme, cada noche se escondía en su diminuta habitación donde dormía, colgada de una hamaca hecha de lienzo y sujeta a las 4 paredes. Apenas si comía. Pese a todo, si un visitante le daba algún donativo, se lo gastaba en aparatos o en hilos de seda delicadamente pintados con los que continuar con su fascinante experimento. Otra anciana tristemente tullida, la viuda de un capitán de barco, aunque vivía casi exclusivamente de tabletas de leche malteada por ser un alimento preparado que podía permitirse, siempre estaba encantada de hablar de los manuscritos bellísimamente ilustrados que había buscado en sus viajes y de enseñar muestras de su propio trabajo como ilustradora de manuscritos. Otra de esas sorprendentes ancianas era una inventora empedernida. Pese a que había conocido épocas más prósperas en Inglaterra, cuando la conocimos, vivía solo de las muestras que se entregaban en los mostradores de los grandes almacenes y de trozos de comida que cocinaba en una pala de carbón en la caldera del edificio en cuyo sótano vivía. Pese a que sus inventos no eran factibles, varios expertos opinaron que eran sugerentes e ingeniosos. Recuerdo haberla visto una vez recibir recibir este elogioso veredicto. Este galón para poner en la solapa de su abrigo, con tal dignidad y serenidad que mis palabras de condolencia por su decepción financiera murieron en mis labios. Estas almas indomables son solo 3 de muchas. Las he mencionado tan solo para probar que aquellos que están en desventaja en la carrera por los bienes materiales en ocasiones juegan con la vida misma, no importándoles saber si poseen o no algunos de los oropeles de la existencia. Con esto terminamos este capítulo de la pobreza, el capítulo 8. Pues es que te deja sin palabras realmente, es que te pones a leer y te quedas sin palabras, porque también se ve que todas estas personas con una poca educación, con un poco de apoyo, eran personas brillantes, como cualquiera, ¿no? Y ya le da dignidad y le da cabida a quienes eran. El capítulo 9 es una década de debate económico. El capítulo 10 es la legislación laboral pionera en Illinois. El capítulo 11, los inmigrantes y su hijo. El 12, movimiento tolstiano. El 13, actividades e investigaciones públicas. El capítulo 14, cooperación cívica. El 15, el valor de los clubes sociales. Fijaros si está en boga. El 16, el arte en la Hull House. El 17, ecos de la Revolución Rusa, que estuvimos tentadas de leer este, pero nos pareció el otro pues muy bonito, ¿no? Y el 18 último, educación socializada. Entonces, con esto hemos pretendido compartir un momento de lectura y animar al alumnado y a quienes quieran a leer
a las pioneras y fundadoras de la sociología, que es una labor de arqueología sociológica que no vamos a decir que sea fácil, pero que afortunadamente ya disponemos de algunos textos. Y que le damos otra vez las gracias a Remedios Maurandi Guirado por habernos enviado este maravilloso libro y a la editorial de la Universidad de Murcia por apoyar todas estas iniciativas. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente podcast. Ana, ¿tú quieres despedirte? Sí, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente podcast.